El último tema que vamos a tratar en este capítulo es el tema de las causas de los trastornos psicológicos. Y es un tema del cual, a pesar de que hay mucho trabajo al respecto, me parece a mí que sabemos pocos. Y lo más que podemos decir es que los trastornos psicológicos son multicausales. Y lo que queremos decir por esto es que lo mejor que podemos decir es que los trastornos psicológicos son causados por una variedad de causas. Y vamos a hablar de algunas de esas causas en esta charla. La primera de las causas de los trastornos psicológicos es lo que se ha conocido como la vulnerabilidad genética. Y la palabra vulnerabilidad es bien importante porque en realidad eso es lo más que podemos decir. Es una vulnerabilidad genética al desarrollo de algún tipo de desorden. Por ejemplo, se ha encontrado que un niño de padres esquizofrénicos, lo mismo se ha encontrado con los niños de padres que sufren de depresión, tiene un 46% de probabilidad de desarrollar el desorden. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que existe un % de probabilidad de desarrollar el desorden, pero que la genética no está determinando completamente el desarrollo del desorden. En ese sentido, la persona tiene un 56%, hay un 56% que está determinado o que está influenciado por otras causas, y esencialmente aquí tenemos que mirar al ambiente y llegamos entonces al famoso conflicto, famoso dilema entre ambiente y la genética, que es un conflicto que todavía prevalece en la psicología y que no se ha resuelto y que no se va a resolver realmente como tal, porque son dos fuerzas importantes, cada una de ellas teniendo un peso en particular en una persona en específica, en una persona en particular como tal. Así que si a ustedes le dicen, por ejemplo, que la esquizofrenia es heredada, pues eso no es correcto. Hay una vulnerabilidad genética, pero no quiere decir eso que la esquizofrenia sea heredada o que la depresión sea heredada como tal. Y eso es un punto que hay que tener bien claro. La segunda causa que vamos a discutir tiene que ver con los neurotransmisores y los factores neuroquímicos. Se ha encontrado que hay una relación, por ejemplo, entre baja norepinefrina y la depresión. También se ha encontrado que hay una relación entre altos niveles de norepinefrina y el desarrollo de la manía en los desórdenes bipolares. También se ha relacionado la baja serotonina con la depresión, y hay evidencia también que relaciona los altos niveles de dopamina con la esquizofrenia. Pero de nuevo, no podemos concluir por esto que son los niveles bajos de estos neurotransmisores los que están causando estos desórdenes como la depresión o la esquizofrenia. Y usualmente mucho de lo que uno lee, y me parece a mí que está errado, sin duda, es el hecho porque no hay evidencia. Es estas expresiones de que es la norepinefrina o los niveles, el desequilibrio en la norepinefrina lo que causa la depresión, o el desequilibrio en la dopamina lo que causa la esquizofrenia. Y eso no hay, y repito, no hay evidencia para sostener ese tipo de argumento. Se ha hablado también, particularmente en el desarrollo de la esquizofrenia, de lo que se describe como anormalidades estructurales en el cerebro. Y hay investigación que asocia, y de nuevo, lo que estamos hablando es de correlación entre unos elementos y el desarrollo de una condición, un trastorno psicológico. Y en el caso de la esquizofrenia se ha asociado ventrículos agrandados del cerebro y la esquizofrenia. Pero de nuevo, no podemos, por otro lado, probar que esos ventrículos agrandados son los que están causando la esquizofrenia.
Otra causa que se ha identificado como en el desarrollo de los trastornos psicológicos, y esto, ¿verdad?, es muy lógico, es la dinámica familiar. Específicamente se ha estudiado mucho la dinámica familiar en las familias en donde hay personas, y particularmente niños, que terminan convirtiéndose en personas esquizofrénicas. Y esa dinámica familiar se ha identificado como una dinámica defectuosa, como una dinámica problemática. Entre los elementos de esa dinámica patológica en la familia se ha identificado lo que se llaman los mensajes de doble atadura o double bind. Esto es una hipótesis desarrollada por Gregory Bateson, y dicen que el problema principal en estas familias que producen niños esquizofrénicos, personas esquizofrénicas, es el hecho de dobles mensajes. El niño esquizofrénico, y particularmente Bateson identifica aquí a la madre como la que ofrece estos dobles mensajes, en donde no hay manera no importa la respuesta que el niño ofrezca, siempre va a ser una respuesta que va a ser considerada una respuesta negativa o no adecuada. Por ejemplo, Bateson da el ejemplo de la madre que le dice a su niño: tú nunca me brindas cariño, expresas cariño. El niño la abraza, pero en ese momento en que el niño la abraza, la madre rechaza ese abrazo a través de su lenguaje no verbal, a través de su lenguaje corporal. Así que por un lado me dices que te abrace, pero por otro lado me rechazas cuando te abrazo. Y esos mensajes de doble atadura, que podríamos llamar los mensajes de palo sin boga y palo sin boga, en el sentido de que la persona aquí, no importa lo que haga, siempre lo que haga va a estar juzgado, evaluado como no apropiado. También Gregory Bateson identifica contradicciones en estas dinámicas familiares, el uso de palabras extrañas, ¿verdad?, en estas dinámicas familiares, en donde se crean nuevas palabras, se crean palabras extrañas que solamente los miembros de esa familia pueden entender, y eso tal vez puede ser entonces la causa del lenguaje que desarrollan más tarde los esquizofrénicos. Así que esta dinámica familiar, y lo que también en parte también hay un concepto que Bateson desarrolla, que es el concepto de la madre esquizofrenogenética, que es la madre esquizofrenogenética es la que entonces tiende a crear este tipo de dinámica familiar conducente al desarrollo de la esquizofrenia. Es interesante, ¿verdad?, que criticar esta culpa, esta responsabilidad que se le da a la madre, esta alta responsabilidad que se le da a la madre en el desarrollo de estos desórdenes, pero esto particularmente es una costumbre que se tenía en el pasado de responsabilizar a las madres por el desarrollo de órdenes psicológicos de sus hijos. Y verdad, lo que era la madre la que estaba la mayor parte del tiempo en el pasado en la crianza, era la crianza de sus niños. Es por eso que también al principio del desarrollo, al identificar la condición del autismo, una de las primeras hipótesis, una de las primeras teorías, era que la madre era responsable del desarrollo del autismo porque no le expresaba cariño y amor a su hijo. Así que parte, ¿verdad?, de lo que la psicología ha tenido que revisar y modificar, y toda esta culpa que se le echa a las madres, a las mujeres en particular, por el desarrollo de ciertos tipos de desórdenes que hemos probado que eso no es correcto. Y finalmente tenemos que hablar de, como causa de los factores psicológicos, los factores cognitivos. Y los factores cognitivos tienen que ver mucho con la teoría, la perspectiva en psicología que hemos estudiado, que es la perspectiva cognitiva. La perspectiva cognitiva nos dice que los pensamientos son los pensamientos que hacen
que las personas se depriman. Son los pensamientos los que van a determinar, van a producir que una persona se deprima. Así que de la manera en que usted piensa sobre los eventos es lo que mira el si usted se va a sentir bien, si usted va a mantener la salud mental o si usted va entonces a desarrollar un tipo de desorden. Y aquí lo importante entonces es trabajar con los pensamientos de estos individuos para modificarlos y eliminar lo que dentro de la perspectiva cognitiva, como usted ya sabe, se denominan las ideas irracionales. Esas ideas irracionales son las que van en cierta manera a producir los desórdenes psicológicos. Como usted puede ver, hay una gran variedad de perspectivas en relación a las causas de los desórdenes psicológicos. Y esto es así porque no podemos determinar hoy en día que hay una causa específica con la que se pueda explicar el desarrollo de los desórdenes psicológicos. Hay algunos desórdenes psicológicos que son causados por unas determinadas causas, pero la mayor parte de las veces lo que tenemos es un conjunto de causas afectando entonces e influyendo el desarrollo de un desorden psicológico en particular. Y eso realmente hasta ahí es que podemos llegar en relación a nosotros acercarnos al tema de las causas de los desórdenes psicológicos. Cualquier duda o problema o pregunta sobre lo que hemos discutido durante esta serie de charlas en relación al capítulo de psicopatología, la vamos entonces la podemos responder en la videoconferencia que tendremos el jueves. Será hasta